No. Se oye cuando tú estás tocando el micrófono. Es como bien sencillo. Para eso está grabando. Me avisa. Ya. Uno, dos y. Acción. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esperamos que no nos hayamos perdido mucho, aunque nos hemos ausentado bastante. Sin embargo, estamos muy agradecidos y muy gratos de realizar un podcast más. Y Dios nos ha hablado mucho en estos días, obviamente. Nos habla a través de la palabra, a través del diario vivir. Pero hoy justamente que tenemos la oportunidad de nuevamente grabar el video, pues queremos hablarles de un tema muy interesante. Bueno, todos los temas son interesantes, son reveladores. Y esto fue pues una revelación, como así lo llamamos nosotros en el video. Primero, como le dijimos, nos revela a nosotros y luego esperamos compartirlos para que les pueda revelar a ustedes. Bueno, sin más preámbulos, sin nada más que decir que bienvenidos, gracias por aquellos que nos sintonizan, que nos ven siempre. Inclusive esperamos que ya tengamos nuestros fans. Específicamente son como 2 o 3. Nuestras mamás y unos hermanos de la iglesia. Así que un saludo para ustedes que nos van a ver. Les queremos mucho, les apreciamos y esperamos que se queden con nosotros de principio a fin. Y que les revele Dios algo y mucho. Empezamos. ¿Cuál es el tema de hoy? Empezamos el liderazgo de Jesús. Bueno, somos cristianos. Y como cristianos nos basamos en Cristo. Amén. Entonces, bueno, creo que es necesario primero, antes de entender cualquier liderazgo, bueno, seguimos con el tema liderazgo, pero hoy es basado en la enseñanza de Jesús y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento donde aparece Jesús. El liderazgo de Jesús es un modelo único basado en el servicio, humildad, autoridad, moral. En contraste con los estilos de liderazgo autoritarios o basados en el poder terrenal. Su enfoque transformador se centró en la influencia de las personas a través del ejemplo, la enseñanza y el sacrificio. Yo creo que Jesús tuvo todas las características de un buen líder, tuvo todos los temperamentos, no era una persona tranquila o una persona suave como los católicos creen en sus dibujos, sino más que todo alguien de fuerza, de poder, alguien que podía, bueno, antes no existían micrófonos y hizo discursos, hizo prédicas Para 5.000 5.000 personas. personas. Imagínate que hayan sido 1.000, incluso si yo cuando hablo en público me escuchan 3 de 20, ya te puedes imaginar, tener líder, ser líder requiere muchas características y creo que Jesús tiene todas esas Características. características, porque hoy, aunque muy Tom Robbins, muy cualquiera que menciones, eh, oradores, motivadores, ninguno ha logrado lo que Jesús hizo. Amén. Y por eso es que seguimos en el énfasis de ser cristianos 360, líderes 360, porque Dios fue Jesús, que vino a la tierra, obviamente. Jesús nos mostró que sí se puede porque Él vino y lo hizo bajo su humanidad, aún teniendo esa deidad. Y interesante cómo podemos en Él aprender no solo la humildad con la que lo vino, lo plasmó en la tierra, sino el carácter, como dijimos, nosotros hemos, como les mencionábamos, hemos estado aprendiendo sobre los temperamentos y el único que realmente equilibra a todos es Jesús. Y mantener ese equilibrio de los 4 temperamentos es no imposible porque lo hizo, eso significa que sí se puede. Pero nos mostró las diferentes actitudes que él tuvo frente a diferentes situaciones. Y yo creo que eso es interesante. Por ejemplo, pregunta. Uh -huh. Si
viendo el ejemplo de Jesús, que lo vamos a basar también en el libro de el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más importantes, si usted considera, y ustedes también se pueden hacer la pregunta, que nosotros podemos llegar a ser como Jesús cuando estuvo en la tierra. No, no creo que podamos ser como Jesús, porque no tenemos todas las cualidades de Él, pero nuestra misión es imitarlo. O sea, llegar a la mayor cantidad de características que Él tenía. Obviamente no vamos a lograr hacer una nueva Biblia ni transformar como Él lo hizo, pero nuestra tendencia es imitar. ¿Y cómo lo hacemos? Tú dime, ¿cómo lo podemos hacer? Creo que principalmente es dejándonos guiar por su espíritu, reconocer con humildad que no nos las sabemos todas, porque creo que lo principal de un líder es cuando cree que ya sabe demasiado. Y algo peculiar que tenía Jesús es que constantemente buscaba estar a solas con su Padre, porque él sabía que pese a que él tenía la potestad, tenía todo para poder ser obviamente aquí un rey, aún así él sabía que había momentos de probablemente debilidad, pero también probablemente vean momentos de donde él mismo, obviamente Satanás lo tentó. Entonces él se mantenía constantemente buscar esa intimidad con Dios y lo hacía de manera peculiar porque él se iba. Interesante, perdón, que también ya Ale se va a dormir. Se iba a dormir. Hay 6 características. Bueno, déjame terminar el punto. Yo me quedé en el se iba. Esos son bloopers, así que yo creo que no sé si después de no haber grabado, pues se nos pasó. Sí. Entonces, bueno, ya se me fue la idea. Ni se te fue. Bueno, démosle con los liderazgos que se me fue. Hay 7 características que tenía Jesús como líder y era, bueno, el liderazgo servicial. Dejó claro que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Eso es una de las características. Hay gente que tiene esas características, pero no todos tienen esa característica. Por ejemplo, a mí, yo no soy mucho de ser servicial, pero hay gente que tiene ese don, sí, como el esposo de la pastora. Ah, sí, el hermano Jorge. Y es un don, porque, bueno, es un don de don, ¿no? Es el don del Espíritu. Hay dones del Espíritu, exacto. Porque él tiene esa cualidad de ayudarle a cualquiera en cualquier momento, a cualquier hora. Casi que un bombero. Y ojo, que estas personas, lo peculiar de ellos es que no están en un templo predicando, no están en un lugar bien visto, digámoslo así, porque creo que principalmente estas personas que son bien serviciales están en el momento que las personas los necesitan, afuera, en las calles. Escuchábamos una predicación hace poco de Dante Gebel, y a mí me impactó realmente. Creo que ya lo sabemos, pero a veces aunque lo sepamos, pues probablemente lo olvidamos. Y es que nosotros creemos que podemos encontrar a Jesús únicamente en la iglesia y que Jesús está ahí, pero a veces no nos damos cuenta que verdaderamente Jesús puede estar en alguna persona que esté en la calle, que probablemente en ese momento esté pasando por una necesidad. Yo los invito. Creo que la predicación se llama Dios en un Starbucks, algo así, porque los temas de él son bien así, un poco llamativos. Pero lo importante de ese mensaje que él decía, yo iba tan airado, y le voy a contar así rápido, breve. Él hablaba que delante de él estaba una señora que estaba pidiendo un Starbucks y se tardaba un montón para pedir porque no sabía ni qué escoger. Y de remate, cuando ya iba a pagar, empezó a sacar unos cupones. Y había empezado una fila súper grande de empezar a pedir. Y él dice que, su humanidad fue como que, ya es tarde, me tengo que ir a esa señora que no se apura. Y todo el mundo empezó a murmurar, ¿verdad? Y lógicamente él también, en su corazón, dijo, obviamente yo soy pastor, pero soy humano y también en esa parte. Entonces, de repente no sé cómo, creo que él logra preguntarle a la señora o ella le dice algo y se da cuenta de que la señora le comenta, sí, me disculpo porque los estoy haciendo esperar, pero es que tengo a mi hija que está enfrente del hospital y tiene cáncer y quería llevarle un desayuno porque recién acaba de salir del hospital y no sé cuánto vaya a durar y quisiera pues llevarle algo como
que lo pudiera disfrutar y por eso soy indecisa, dice. Y pues no tengo mucho dinero y pues por eso lo estoy pagando con los cupones. Así fue como que Dante le dijo una bofeteada así y yo me imagino, a mí me ha pasado también. Y dice, o sea, qué bofeteada la que le dio Jesús, donde dijo, ahí es donde está la necesidad. Uno preocupado porque tiene que ir a apurarse y no sabemos la necesidad de las personas realmente. Solo juzgamos, ¿verdad? Y él dice que, bueno, decidió en su corazón pagarle pero le enseñó una lección Dios donde nos dice Dios está en todo lo que hacemos y por eso hablamos del 360, por eso creemos en el liderazgo 360, en el cristiano 360, porque no solo se trata de encontrar a Dios en la iglesia, entre los hermanos, sino en aquel que está necesitado. Hay una, no sé, no es alabanza en realidad, pero es One Ayus, creo que es, no me recuerdo cómo se llama el cantante, pero el lema es que esas personas serviciales encuentran en esa necesidad genuina, que nadie le importa, que nadie ve a las personas que están afuera, o un simple agarrar la mano para que alguien se levante. Tan simple como eso, pero Sí, lo que es pasa un es que don. no sabemos cómo es la vida de otros, solo la percibimos a través de nuestros ojos. Y nosotros tenemos una agenda, un ritmo, y todos los demás pues tienen que seguir eh, nuestra vida, pero realmente todos tienen un mundo, una historia, y ahí el ser paciente es una de las cualidades que también tenía servicial y paciente. Sí, bueno, servicial sí, tienes que tener paciencia para ser servicial. La segunda cualidad importante de Jesús era la autoridad moral y ejemplo. Él cuando hablaba decía, yo soy hijo de Dios, o sea, soy el hijo del rey, del más ultra plus ultra de los jefes de ese entonces. Jesús enseñaba con autoridad porque vivía lo que predicaba. Amén. Mateo 7:29 menciona que la gente estaba asombrada porque enseñaba como quien tiene autoridad. Él se la creía, o sea, para predicar él se la cree y dice, yo soy el hijo de Dios y esto, o sea, y esa autoridad no la tenemos. La mayoría de cristianos no la tenemos, porque cuando queremos algo o cuando pedimos algo, lo pedimos con miedo, como no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo ese problema con esa frase, ¿verdad? Ay, que venga lo que Él dispone. No, tenemos que hablar con autoridad, o sea, somos hijos de Dios, no nos va a pasar nada. Es difícil, porque obviamente el diablo va a estar fregando por donde se pueda, y el miedo es una de las principales causas de ataque en cualquier trabajo, en cualquier... El líder se la cree y tiene que tener autoridad para decir las cosas, para decirle al grupo, tenemos que irnos por aquí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y necesito que esto se haga de esta forma, porque Amén. esa autoridad es la que pues es una característica Principal. principal. Y lo vemos en los trabajos, los jefes, los presidentes, los CEOs, tienen que tener esa postura de seguridad, porque, por ejemplo, ahorita que nosotros estamos llevando a cabo de tener un grupo al cual tenemos que liderar, yo siempre he sido al pensar y estoy aprendiendo que no solo quiero ser coordinadora, quiero liderar, porque entre coordinar y liderar son dos cosas diferentes, y el líder ve mucho más allá. Entonces, pero vemos que a veces cuando no se tiene seguridad en las cosas es donde la gente empieza a dudar, ¿verdad? Entonces, si uno duda de la capacidad que tanto la persona que lo está hablando como de su gente lo está teniendo, es como que aquí no es, ¿verdad? Aquí qué está pasando, o sea, ¿para qué le voy a hacer caso si no veo ni que él está seguro? Y nos pasa mucho en el trabajo, pasa mucho que la gente cuando no Mira, y tiene la bueno, autoridad, yo creo que ahorita puedes contar una historia que le preguntas a un compañero, mira, ¿y cómo lo estoy haciendo? Mira, ¿cómo te sentí? ¿cuál de todas? No, el Porque tema sí, que cuando estás aprendiendo a ser líder tenés inseguridades. Lo peor que puedes hacer es sí, preguntarle a quienes tú diriges que sobre, sí estoy. sobre cómo, Y mejor le tienes que decir a alguien que está arriba en rango y no abajo, porque estarías demostrando
que no tenés empoderamiento. Eso, yo creo que el punto 2 es más que todo autoridad moral, es empoderamiento, característica de cualquier líder. Trump tiene esa característica y por eso dicen que él miente, porque él dice, no, es que el país está bien, que usted ve, no, pero está bien, y tiene la autoridad del cielo y va a estar bien y es el mejor y Trump es muchas cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas también. Y tal vez en el punto de ser empoderado es el que más conozco con empoderamiento. Vimos, bueno, en la historia, en el transcurso de la historia han salido muchos líderes, pero también no sé si acá obviamente recae mucho porque vamos el primer paso era acerca del altruismo, era parte de ayudar y ahora de autoridad. Y Liderazgo creo que servicial. servicial. Y alguien que considero que por la historia obviamente ha sido mucho Gandhi, que fue uno de los mayores altruistas, María Teresa de Calcuta, se me ha olvidado otro que tengo en mente. Altruista. No altruistas, han sido serviciales, sí han dispuesto sus servicios Que el y altruismo han creado, sí, perdón, corrijo, el servicio. Es que hoy serviciales. anda muy sensible. No es que no, eso lo vamos Tiene a editar, razón. pero no podemos usar palabras que no son. Porque después nos van a oír y se van a... Pero bueno. Ujú. Serviciales. Sí, que han sido serviciales y han sido ejemplo para muchos. O sea, son mencionados por su genuino servicio porque han dispuesto toda su vida completamente, literalmente, a servirle a los demás. Entonces yo creo que si hay personas en la tierra, aparte de Jesús, que han logrado han intentado seguir ese liderazgo, creo que sí se puede. Vale. O sea, Una clave del punto 2, la autoridad moral y ejemplo, es que sus palabras y sus acciones concordaban. Cuando él decía algo en sus palabras, en sus acciones lo, lo comprobaba. Entonces eso es parte de un buen líder, es que lo que digas pues es lo que predicas, lo que haces. Lo que predicas que sea concorde a lo que tú haces. y creo que ahí es porque también él estaba muy cercano al Padre, o sea, tenía esa cercanía yo creo, y de lo que poco que he aprendido es que a las malas, porque como les dijo Luis, tengo muchas historias por mi melancolía que he terminado preguntándole a la gente porque quiero saber si lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que veo en Jesús es que Jesús, con el único que se quejaba, con el único que llegaba a llorar y a decirle, inclusive Era con el le dijo Padre. al Señor en los últimos tiempos, pasa de mí esta copa, porque siento que no voy a poder. Fue con Dios. O sea, él tenía una persona cercana y creo que lo importante es que nosotros tengamos a un guía que en este caso siempre es el Espíritu Santo, que Dios donde nos podemos decir, hola, no sé, Señor, si lo voy a poder lograr, porque las inseguridades cuando uno se las comparte a otros, estoy aprendiendo, eh, tiende a tener esa mala costumbre de querer compartirle a todo el mundo o preguntarle a todo el mundo. Y no todo el mundo, aún a sus 12 discípulos que eran los más cercanos de él, Jesús nunca les dijo, ay, si lloremos porque estoy mal y no sé si voy a poder. Hablando de llorar, o sea, sí, hablando de llorar, el punto 3 habla de eso, empatía y compasión. Un verdadero líder no solo dirige, sino comprende y siente con su pueblo. Jesús se conmovía profundamente con la gente. En Juan 11:35, al ver el dolor de la muerte de Lázaro, Jesús lloró. No temía mostrar sus emociones y conectarse con los demás a nivel humano. Esta es la parte tal vez donde yo menos tengo y tal vez es la parte que no tengo, probablemente no la tenga, pero es una parte también de un líder que tiene, oye, está mucho esa palabra que es resiliencia. Resiliencia. Eh, yo con la pandemia lo empecé a escuchar. Pero básicamente es empatía con la gente y estar preocupada por la gente y Jesús tenía eso, pues. Y en el caso que pone Brenda de llorar era más que todo eso, de buscar la empatía de la gente
y ver que los empleados, que los compañeros de trabajo estén bien. Sí, Hay gente que tal vez puede que esté mintiendo, pero otra que puede ser que sea cierto. sí, bueno, ahí tenemos dos ejemplos de cómo llorar. Cuando mencionamos anteriormente, es que tenés que saber también, como diría, con quién hacerlo, ¿verdad? Obviamente, en este caso, la historia pues nos cuenta y nos relata sobre cómo Lázaro era muy cercano a Jesús, por ende se convirtió como en ese amigo cercano, que imagino que tal vez en su juventud, en su adolescencia, crecieron juntos y pasaron historias, pasaron momentos. Y hubo un tiempo pues que cada uno agarró su camino y pese a que Jesús en su humanidad como persona humana hubiese querido estar en el más cercano con Lázaro, inclusive haberle por qué no sanado o revivirlo, ¿verdad? Porque lo podía hacer. Pero había un plan destinado, obviamente. Y pese a eso, creo que lo que dice la simpatía, la empatía de poder decir, o sea, estoy un poco triste por esta situación. Un poco Y lloró. no, por eso, exacto, o sea, bueno, un poco, tal vez sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos ver también cuando Jesús se acercaba mucho con su madre María también? Y a sus discípulos fue muy puntual también cuando iba uno por uno. Algo que, no sé si el siguiente punto viene por ese mismo camino, pero yo algo que veía en la historia de Jesús es que cuando él daba un mensaje o cuando era un aprendizaje lo daba a uno a uno. O sea, le decía, se acercaba a, digamos que estaba pasando Pedro algunas de sus iras y de sus impulsos y le decía, Pedro, eh, le daba ese consejo, pero lo hacía en momento como, había un mensaje que lo hacía para todos y ahí agárrenlo todo, ¿verdad? Pero de repente él tenía la sensibilidad de acercarse uno a uno y decirle, Ese ya es esto un método de trabajo que tenemos nosotros y es eso, ¿va? Dar lineamientos generales, pero ya hablar particularmente con cada uno, porque cada uno es diferente. Y más en la rama creativa, los creativos son muy emocionales y a veces hay que tratarlos con pinzas. Pero ahí donde Brenda pues empieza a utilizar sus dotes de liderazgo al hablar cada uno de diferente manera, ¿va? sí. Eh, Igual todos estamos aprendiendo y pero el punto 4 es la formación de líderes. Ya esto ya lo sabía, antes era eh, para ser líder tenés que hacer crecer a tus compañeros de trabajo o empleados o lo que sea. Un buen líder hace crecer. Y en este caso Jesús no buscó seguidores pasivos, gente que tal vez le iba a decir que no, insegura, bueno, probablemente Bueno, sí no busco insegura, pero religiosos. entonces no buscó seguidores pasivos, sino que formó discípulos a quienes confió la misión de continuar su obra. Pasó tiempo enseñándoles, corrigiéndolos, enviándolos a actuar por su cuenta. En Mateo 28, 19, 20, su estrategia de liderazgo multiplicador permitió que su mensaje trascendiera generaciones. Ahora, su liderazgo, o sea, él buscó gente que lo enseñó. Hasta ahí vamos bien, pero los hizo crecer. Por ejemplo, nosotros, pues hemos estado estudiando desde hace 2 años, pero ¿en qué momento íbamos a pasar de ser estudiantes a ser profesores? Metafóricamente hablando, porque puedes pasar estudiando todo el tiempo. Pues, pues sí, y es cierto, no dejas de aprender, pero a veces el no dejar de aprender es pretexto para no actuar. Por Sí. ejemplo, yo conozco muchos casos que sacaron sus bachilleratos, sus colegios, para sacar universidades, para sacar maestrías, para sacar doctorados, para sacar estudiantes, y pasaron 7, 10 años estudiando y no han salido a, a exponer o a poner en práctica todo lo que han aprendido. O sea, contrario a los nuevos empresarios, no estudian, accionan y se van. Zuckerberg, Bezos, todo eso accionan y están accionando, accionando, porque también el estudiar es un consumismo. Se puede ser adicta a estudiar. Bueno, a mí me gusta leer y me gusta estudiar también, pero digamos que la dosis es accionar, estudiar.
Entonces, en este caso, sí o sí tenés que ir creciendo. Para mí, 3 años. Yo creo que 3 años. Si en 3 años tú no has crecido, no es por ahí. Entonces, y crecer no solo es tener un escritorio bonito, sino crecer es en responsabilidades. Por ejemplo, Brenda cuando inició, pues era puro trabajo administrativo, de secretaría, digamos. Y hoy pues ya dirige un grupo de 6 15 personas. Aprox. Bueno, Aprox. lo dirigimos. Y, y Vanessa también va por el mismo ritmo, 4 personas. Y así vas creciendo, porque Algo, esa es la enseñanza que Jesús nos dejó sí. también como liderazgo. Y algo peculiar es, como igual lo vemos en el ejemplo de Jesús con los 12 discípulos, que a veces queremos agarrar multitudes y eso nos desenfoca porque, por ejemplo, Dios se concentró en 12. A esos 12 les mostró, les enseñó, los guió, estuvo con ellos. Pero también llegó un momento que cuando Jesús se fue, inclusive una etapa en la que ellos se disolvieron y dijeron, no, ahora regresemos a nuestro mundo. Pero Él tuvo que volver, apareció y le dijo, hey, yo soy Jesús y les dejo una misión. Y ahí empezaron cada uno a multiplicarse. De los 12 hubo uno el cual pues tomó una decisión diferente y nos va a pasar. Por ejemplo, a mí en lo personal, tal vez no, quizás no, es por mi temperamento, No, siempre va a ser. no, porque ahí estás No, pero justificando déjeme tu explicar. temperamento. No lo estoy justificando, solo estoy diciendo que yo siempre voy a tener la sensibilidad de que tienen que ser todos. Si uno, digamos, no está acorde o no se quiere alinear o simple y sencillamente considero que, como Judas, obviamente, que pasó, que él tomó su decisión y simplemente no tomó a bien el liderazgo que Dios le había mostrado. Entonces, van a haber personas en el mismo trabajo que probablemente no vayan a querer, o sea, pero no es de frustrarme, porque tendemos a frustrarnos y es de considerar que tú tienes que tener el tiempo obviamente para todos y siempre más de alguna persona obviamente va a liderar, a buscar aceptar ese liderazgo y decir, tomo el reto y lo hago. Entonces, creo que Jesús tuvo un arduo trabajo porque escogió a 12 tan diferentes, pero a la vez tenía, ninguno era religioso, o sea, pero sí cada uno era con una peculiaridad. Tenías un Pedro impulsivo, tenías a un Mateo que venía de ser bien sistemático, entonces tenías ahí dos personas que se encontraban constantemente. Tenemos los hermanos Rayos que le llamaba a él, que obviamente eran muy operativos, muy proactivos, y así sucesivamente cada uno, pero lo importante es que Dios llama, y ahí es donde lo vemos, no eran preparados en la ley. Sin embargo, obviamente el judío se sabe la ley desde pequeño, ¿verdad? Pero aún así ellos no eran un sacerdote, no eran los escribas que estaban en los templos, porque Dios llamó a esas personas que son ordinarias, por decirlo así, común y corriente, y las transformó para ser extraordinarias. Entonces vemos cómo esa transformación que habla ahí, cómo Dios transforma y cuando te dejas transformar, obviamente, que es importante. La persona también tiene que estar eh, dispuesta a eso. Si no está dispuesta, definitivamente, por más que uno quiera como liderarlo, ¿verdad? Va a ser difícil. El punto 5, ese es el que más me gusta, es visión a largo plazo. Jesús no se enfocó solo en resolver problemas inmediatos, sino en transformar vidas con una perspectiva eterna. Enseñó principios que impactaban no solo en la vida terrenal, sino en la salvación. Tal cual Juan 14:6, él sabía lo que iba y sabía para dónde iba. Y sabía que en su ministerio que duró 3 años es nada, logró mover algo que Literal. todavía 2000 años después, eh, no, ¿qué año está? Sí, Sí, sigue 2025 años siendo. después, está vigente y está incluso agarrando fuerza. Y nada, o sea, es el ministerio más grande del planeta, el libro más vendido del mundo es la Biblia, el libro más impreso en el mundo. El primero impreso es la Biblia de Gutenberg. O sea, al final, sí o sí, Cristo vino a dejar huella.
Aquí no hay tal Tom Robbins, no Ujú. hay tal, hay tantos motivadores, sino gente que realmente tenemos que aprender de él. Su Ujú. visión era clara. Amén. Siguiente punto. El sexto Es que se está punto, muy claro como valentía para enfrentar la adversidad. Jesús desafió sistemas corruptos, enfrentó oposición y permaneció firme en su propósito incluso antes de su muerte. En Juan 18:37 declaró, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Su liderazgo no se basa en la popularidad, sino en la verdad y el propósito divino. O sea, valor tenía. Y si ven la serie eh, Chosen, The Chosen, el elegido, ahí se ve claro que él ya sabía que iba a romper reglas. Ujú. Reglas, porque obviamente eran reglas políticas impuestas por el Ujú. humano, eh, tal vez le iban a incomodar al César, pero él se tomó el riesgo porque era lo que lo mandaban a hacer. Y yo creo que aquí, o sea, soy así como que juela, como que Jesús rompió reglas y, o sea, ¿qué onda, verdad? O sea, vino a disrumpir la ley, a no cumplir la ley de Moisés, Decían a pero veces no. que eran guerrilleros también. Ajá, le Eso se ve. decían, bueno, le dijeron de todo, Ujú. pero realmente cuando decimos rompió las reglas es que vino a romper un patrón porque literalmente la venida de Jesús y al él morir rompe el velo donde ya no estaban lejanos de Jesús, o sea, ya, perdón, de Dios. Él vino y dijo, ahora van a tener una relación directa conmigo, ya no va a ser a través de sacrificios, ya no va a ser a través de los lugares donde se resguardaba solo ahí el Espíritu de Dios, ahora lo van a tener con ustedes. Entonces, pero para que Jesús pudiera hacer eso, él tuvo que venir así como a romper, literalmente, y venir de una manera disruptiva, o sea, como que venían haciéndolo tanto tiempo que por eso a veces nosotros dijimos que se vuelve muy religioso, se vuelve muy como muy cotidiano y ya no es una relación con Dios, sino se vuelve como lo mismo y lo mismo, o sea, sacrificio, me perdono, pecado, pero Dios quería algo más. Entonces nos estaba llamando a que podíamos hacer más y por eso es que él tuvo que venir, hey, dicen en los domingos no hay que adorar al Señor porque no hay que hacer nada, porque ese día es del Señor y no hay ni que predicar. Pero él le dijo, ¿y si hay un necesitado? Por ejemplo, pasó, estaba un paralítico en la tenía añales de no poder ser salvo y Dios, o sea, él ya sabía que los días, ese día era, según los judíos, pues era un día en el cual se descansaba. Ah, sí. Descansaba en que él no se hacía ni Ujú. milagros, no se hacía nada. Y le dijo, pero si hay necesidad, ¿por qué descansar en un día si ves a alguien que tiene Ujú. necesidad? Entonces yo dijo, él simplemente, inclusive creo que no discutió, hizo lo que tenía que hacer, porque también, ojo, creo que aquí revelándonos es que Dios no tenía tiempo y él lo sabía. No tenía tiempo para pelear más que hacer y mostrar. Y él sabía que con sus acciones sí iba a romper patrones, sí iba a romper muchas cosas porque la gente en ese momento no se les había sido revelada, porque obviamente su cercanía con Dios estaba a través de un sacrificio y no a través de él, del Espíritu Santo. Entonces, tuvo que venir de esa forma, o sea, no había otra forma que de venir, porque si venía como, quizá como se lo esperaban los judíos, que iba a ser un rey, que iba a entrar con todo lo pampanante, eh, vemos que a raíz de la historia, tanto el judío ha tenido siempre esa mala costumbre de queremos un rey, adoramos al rey y ya cuando no nos funciona, desechemos al rey. Sí. Entonces, cuando ya no les gusta lo que este rey hace, no, pues no funciona, démosle al siguiente, ¿verdad? Entonces, Dios no vino por eso como un rey, creo yo, eso creo que me lo está revelando el Espíritu. Pero considero que si él venía como No, rey, buen punto, se porque iban a si él, acostumbrar. si él se viene, si él se viene y se muestra como un rey, sí como el hijo del rey, pero no como un rey Sí, eh, digan la tierra, digamos, con con ciertas. joyas, con Rolls Royce, con Bentleys, carros y casas y todo eso, pierde el último punto
de los 7 puntos de cómo ser un líder en base a Ujú, Jesús, pero el punto 7 es la humildad. ujú, A pesar de ser Dios hecho hombre, Jesús mostró una humildad inigualable. En Filipenses 2, del 5 al 8, se describe como se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndole obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No ujú, buscó exaltarse, sino cumplir la voluntad de Dios. Hay una frase que sale en la película del abogado del diablo. Obviamente es una película nada religiosa, pero me gustó porque personifican al diablo. ujú, Eh, el actor Robert De Niro, ¿yo? Robert De Niro, no me acuerdo, creo que ujú. sí. No, no es. Bueno, sí, creo que es Robert De Niro. No, no es Robert De Niro. Bueno, de eso lo Bueno, vemos después. sale Keanu Reeves y él es el abogado, Ujú, el abogado del diablo, porque él hace el papel del diablo, el actor este, Robert De Niro, ya voy a investigar. Pero me gusta porque al final de la película hay una frase que dice el diablo en la película al final, y ujú, dice, es que el pecado que más me gusta y que más, que me gusta más a mí, dice, es la vanidad. Y ahí es donde muchos entran en pecado y muchos líderes también. Porque el liderazgo no significa ser millonario. O si sos millonario no significa presumir. No significa tener eh, relojes de oro, cadenas de oro y salir mm, presumiendo por todos lados. Quiero ver. Al Pacino es cierto. Al Pacino. Y él dice, en el personaje de John Milton, dice, porque Keanu Reeves es el abogado y defiende a John Milton, que es el diablo personificado. ok. Él muestra ahí todos los pecados, pero al final de la película eh, se supone que Keanu Reeves se salva o hace una buena jugada estratégica y gana, pero entra en el círculo de la vanidad. Mm, Al tener más y mejor cosas físicas, todo es la vanidad, y eso no es una cualidad de líder. Cuando tú veas un líder o alguien que presume mucho, que quiere tener ostentosidad, ujú. eso no es un líder. Porque los 7 pasos que son para... Yo estos son los únicos 7 pasos. Podemos estudiar liderazgos de la Biblia, sí. De hecho, la Torah solo ve, creo que los primeros 5 libros Ujú. La ley del mosaica. antiguo, de la ley mosaica, del Antiguo Testamento. Ujú, Pero ahí no aparece Jesús, aparece Moisés. Moisés era un líder también, tiene otras ujú, características. Pero como cristianos creo que el sí, primer liderazgo que tenemos que analizar es ujú. el de Jesús. Es que es importante recordar que todos los líderes antes de Jesús eran, y después obviamente de él, primero eran una antesala de lo que él iba verdaderamente a ser como un verdadero líder. Porque si se fijan, cada uno de los líderes que fueron antes y aún después de él, todos en algún momento llegaron a fallar. Tenían una debilidad. David, que llegó a ser uno de los reyes más admirables, se dejó por la tentación de codiciar la mujer de otro. Teníamos al rey Saúl, que de pronto por ser el primer rey también falló. El mismo Moisés, que después de haber sido el líder, del libertador de Egipto a su pueblo, pues resulta por su ira, por su momento de enojo, pues literalmente no pudo ver la tierra prometida, sino que la vio lejos prácticamente. Entonces cada uno de ellos es bueno a tomar porque normalmente nos vemos como en ellos. Y no está mal que los podamos obviamente tener como Analizar o analizarlos, porque revisar. nos vemos a nosotros Pero mismos, nuestro único ejemplo de liderazgo es Jesús. o nuestro Somos verdadero. cristianos con C, Ujú. con C de Jesús. Que de Cristo no sería. Bueno, de Cristo. Sí, de Y Cristo. aquí no le hemos mencionado, obviamente, después de verlo de los 7 pasos, es importante que, como les dijimos al principio, parte del liderazgo y parte de lo que Jesús mm, enseñó y mostró fue en la, perdón, en el monte de Sión, que es el sermón del monte que le llaman,
muchos, es uno de los sermones más importantes y más famosos, digámoslo así, si le queremos poner un nombre, pero es donde Jesús habla sobre las bienaventuranzas y de cómo se debe comportar y nos muestra mucho, inclusive ahí, enseñanzas de cómo comportarnos. No solo les hablaba a sus discípulos, les hablaba desde el publicano que estaba ahí hasta el romano que estaba como soldado, hasta la persona que no tenía ninguna injerencia jerárquica o simplemente era alguien que trabajaba, que era un jornalero. Era para todos y cada uno lo importante es que el Sermón del Monte menciona mucho, mucho sobre la aventuranza. Bueno, tenemos las aventuranzas en Mateo 5. Luego habla sobre la sal de la tierra y la luz del mundo, que también en muchas predicaciones ustedes se ven, lo retoman mucho. Luego Jesús menciona que aquí, ojo, viene a hablar acerca también de la ley, donde nos incita y nos promueve a que también podamos cumplir la ley. Luego en Mateo 6 habla sobre la piedad verdadera. En Mateo 7 habla sobre el juicio de los demás y la regla de oro. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Esa es la regla de oro donde dice, bueno, querés señalar, que ¿qué le está haciendo esto? Así con la misma medida que nosotros juzgamos, así nos van a medir a nosotros. Importante lo que nos enseña. Y yo estaba investigando un poco sobre las aventuranzas, qué significa la palabra bienaventurado. ¿Usted ya sabe qué significa? No. Bueno, no se preocupe. Ahorita lo ves. La palabra hebrea, que se traduce como bienaventurado en la Biblia, es ashre. Mi hebreo no es tan bueno, pues, pero que proviene de la raíz ashar, que significa avanzar o ser feliz. Se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento, especialmente en el Salmo. Por ejemplo, en el Salmo 1.1 donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Tiene un sentido de felicidad, bendición y plenitud. O sea que podría decir, felizmente el varón que no anduvo en consejo de malos. O avanza aquel que no anda en consejos de malos. O sea, la palabra realmente puede significar dichoso, feliz, bendecido por Dios. En un sentido bíblico describe a alguien que goza de la favor divina. ¿Y por qué les menciono bienaventuranzas? Porque en Mateo 5 nos habla sobre todo lo feliz y agradecido que deberíamos de ser cuando dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, los que vivimos constantemente en tristeza, pero dice gozosamente los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así habla un sinfín hasta el capítulo 11, y por último en el 12 menciona, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso lo estaba hablando a gente no eran estudiados, ajá, no lo estaba haciendo en la mezquita, no lo estaba haciendo, no en la mezquita, ¿verdad? No, No, donde no, ellos es en el perdón, campo, eso lo podemos editar. No lo estaban haciendo en el templo, sino que estaban en un monte literal y habían más de 5,000 personas. Y como decía Luis, increíble cómo, bueno, en ese tiempo no creo que le hayan puesto sonido y pantallas para que todo el mundo lo viera, ¿verdad? Entonces, eso significa que la gente estaba tan atenta que yo me imagino solo en el monte escuchar el ruido así a lo lejos del agua así medio rozándose y el zumbido nada más del viento, pero escuchando la voz de Dios, de Jesús, en ese momento lo que él estaba diciendo estaba tan interesante. Es como cuando nosotros, pues voy a poner un mal ejemplo, eso es mal ejemplo porque obviamente la comparación no debe ser, pero por ejemplo, ¿cuántos de algunos de los que están acá se han detenido a escuchar a un líder, a un político, a alguien y se quedan así como que pasan horas? Bueno, Dante Gebel tiene muy buen, ¿cómo se le puede decir? Es
un buen orador. Es un buen adorador, exacto, porque te mantiene Para mí que interesante. Dante es un storyteller. Sí, porque sabe cómo contar. Y Jesús lo hacía mucho, contaba parábolas porque sabía que no le podía llegar al mismo. ¿Va? Por ejemplo, nuestro presidente Yamil, nuestro presidente Bukele, tiene también esa facilidad. Es como el hecho que te queda, vos te puedes quedar viendo y tal vez a lo mejor el tema no lo entendés, pero lo comprendés cuando es hablado de una forma más en la gente. O sea, Jesús hablaba un tema que lo entendía cualquiera, lo podía entender un jornalero como lo podía entender la persona más estudiada en esa época. Y eso es lo importante cuando él sabe que el reino de Dios, cuando él vino acá, era abierto hacia todo el mundo. O sea, aquí fue cuando dijo, el velo se corta y permito que a través de mí no solo puedan llegar aquellos que son el pueblo escogido, sino ahora abre camino, obviamente, a nosotros que éramos en ese momento gentiles y ahora el romano, el griego, el surita, todos podían ser parte del reino de Dios todo y cuando le aceptaran a él. Y eso. Eso. Bueno, el liderazgo de Jesús es un modelo temporal y aplicable en cualquier ámbito, desde empresarial hasta político y personal. Su enfoque de servicio, visión, valentía, formación de líderes, sigue siendo una guía para quienes desean ejercer una influencia real y positiva en el mundo. Al final creo que ese es clave. Esto es alguna juntadita de 48 minutos, pero realmente podemos explotar cómo, incluso analizar cómo hablaba, cómo se expresaba. Bueno, Verchoisen creo que todavía queda corto, queda muy escueto como era él en realidad, porque la larga creo que es la misión y probablemente sea la mejor forma de liderar es hablando de él y aprendiendo de él. Más que Amén. hablando de él, aprendiendo de él y hablando de él para traer más gentes al Evangelio. Así que este es el primer capítulo de varios sobre Sí. liderazgo y esta es una entradita, como les digo, vamos a ir explorando cada Creo que podemos hacer la característica. primera parte acerca del liderazgo de O sea, están Jesús. los 7 temas, podemos Podemos ir desarrollando desarrollarlo un cada poco uno. más, exacto, Si hay 7 porque capítulos ahí. obviamente para hacerlo Dios Ujú. tardó 3 años en enseñarles a sus discípulos, no nos vamos a tardar 3 años, pero creo que sí se puede desarrollar más, ir punto a punto donde lo podamos inclusive poner en práctica, porque eso creo que es lo más importante. La idea muchas veces es escuchar una palabra, escudriñarla y ponerla en práctica, que es la parte más importante. Si nosotros solo nos volvemos escuchadores, no sé si, solo nos volvemos receptivos a esa, pero no hay una acción, simplemente se vuelve vana. Entonces creo que para ser un discípulo como Jesús no requiere más que disponer nuestro corazón y escuchar lo que verdaderamente Él hizo y tener esa sensibilidad a la palabra, sensibilidad a lo que el Espíritu quiere hablar. Pero el ejemplo está ahí para todos y no significa que solo lo pueda hacer un religioso, no solo significa que está para una persona en específica, sino está para todo aquel que le quiera seguir. Así ¿Sí? que gracias por escucharnos. Hoy es corto el capítulo y Va a decir nos gracias a Dios. vemos. Nos vemos en el siguiente cuando nos dé tiempo a hacerlo. Esperamos que sea pronto, pero sí. Así que Esto, quiero solo paréntesis. De hecho, esta enseñanza nació de una pequeña revelación que ya Michu les está durmiendo. mm, Es que mañana nos toca madrugar. Pero estábamos escuchando una predicación quizá, no X, sino que una predicación que ya era vieja, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues, a Luis nos dijo, bueno, le escuchó la palabra y dijo, pero deberías, ¿por qué no deberíamos ser como Jesús? Algo así fue como lo hablar revelado. de, pues lo que pasa es de que creo que para liderazgo tenemos que primero estudiar a Jesús y después a todo lo que querramos. Y eso entonces, y Dante nos lo dijo en esta prédica. No era tan vieja, creo que es algún No, en mes tal vez, 2025, pero no era de ayer. O enero, sea, febrero, no sé. Pero ahí va y creo que por ahí va. si nos ve Dante Así que Gebel,
Signos de en rey. algún momento. Sin duda debe ser. Bueno, pero no, Así eso que, no es lo importante. bye. Hoy sí. Gracias y hasta la próxima. Nos vemos.